Hola, ¿qué tal amigos? Por fin estoy aquí y volvemos a los tutoriales para sistema operativo Android con entorno de desarrollo Android Studio. Yo utilizo versión 4.0, si aún no has actualizado, actualízala. No hay grandes diferencias, hay algo, pero más o menos es lo mismo, como las versiones anteriores. Llevo tiempo sin subir los vídeos, pero eso va a cambiar. Volvemos a los tutoriales y ahora seguiré subiendo los vídeos. Vamos a ir así. Antes de pasar a lo más interesante, mucha gente me pidieron explicar cómo hacer comunicaciones entre un dispositivo Android con, por ejemplo, unos microcontroladores a través de Bluetooth o USB, pero antes de esto tenemos que comprender cómo funcionan cosas básicas, como por ejemplo list view, adaptadores, porque si tenemos que buscar un dispositivo para conectarnos con este dispositivo, sea un microcontrolador o un módulo Bluetooth, tenemos que crear listas, por ejemplo list view, recycler view, utilizar adaptadores, y si no sabéis cómo hacerlo, aún encima tenéis que aprender cómo utilizar Bluetooth, comunicaciones Bluetooth, cómo transferir datos de smartphone a un microcontrolador y encima cómo crear listas. O sea, todo este conjunto yo creo que va a ser complicado, entonces vamos a ir paso a paso. Antes de llegar a las comunicaciones y todo esto, tenemos que aprender las cosas básicas, pero antes de pasar a estas cosas básicas tenemos que también saber un poquito de programación en Java, porque estos tutoriales sobre Java, también estoy haciendo en Kotlin, pero ahora es en Java. No es necesario saber programar en Java para seguir mis tutoriales o para hacer aplicaciones en Android Studio, pero hay cosas básicas que sí estaría bien saberlos, por eso este vídeo va a ser sobre esto. Hoy vamos a aprender qué son métodos, funciones y procedimientos. Es una cosa realmente muy básica en Java, en programación Java, en lenguaje de programación Java, y hay que comprenderlo porque lo vamos a utilizar muy a menudo y no quiero después en cada vídeo explicar por qué hacemos esto u otro. Voy a hacer este vídeo para explicar cómo funciona todo esto y en los próximos vídeos ya vais a saber por qué lo hacemos. Y en próximos vídeos pasamos ya directamente a User Interface. Vamos a aprender cómo crear Text View, Edit Text, cómo recibir datos desde Edit Text, cómo crear listas, etc. Para después poder crear comunicaciones y en estas listas mostrar nuestros microcontroladores o lo que sea. Vale, vamos a empezar. Primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Start a New Android Studio Project. Estas plantillas en nuevas versiones sí que cambian. Por ejemplo, ha cambiado mucho Navigation Driver Activity y otros también. Pero eso no nos interesa. Si elegimos Empty Activity es lo mismo. Así que elegimos Next y aquí elegimos dónde vamos a guardar el proyecto, Save Location. Yo voy a guardarlo aquí, en el directorio Lessons S. Vamos a llamar, por ejemplo, métodos. Podéis llamar el proyecto como queráis. Y aquí también voy a llamar métodos. Lenguaje de programación, tenemos aquí Kotlin y Java. Elegimos Java, porque ahora este tutorial es sobre lenguaje de programación Java. Y ya está. Aquí tenemos nombre del paquete, lo dejamos de momento. Y aquí minimum SDK API 19, Android 4.4 KitKat, listo, finish. Aquí tenemos uncreate. Vale, si queremos comprender qué son métodos, funciones o procedimientos, tenemos que crear una nueva clase. Vamos a llamarlo, por ejemplo, sumar. Elegimos aquí class, enter. Tenemos una clase sumar y dentro de esta clase vamos a crear unos métodos. Vamos a llamar public int sumar. Vale, y aquí vamos a mandar, por ejemplo, int a, int b. ¿Qué son estos variables? Si en este método escribimos variables separados por coma, eso quiere decir que después cuando vamos a utilizar este método, ahora lo vais a ver, nos va a pedir introducir datos aquí. ¿Qué datos vamos a introducir? Integer, un entero, eso quiere decir, por ejemplo, dos números, 5, por ejemplo, y 3. ¿Y qué vamos a hacer con estos números? Los vamos a sumar y devolver resultado. Como aquí indicamos public int, eso quiere decir que va a retornar un resultado. Por ejemplo, escribimos return a más b. Es un ejemplo básico. ¿Qué va a hacer? Cuando yo escribo este método sumar, tengo que introducir un número y otro número.
estos dos números se van a sumar y me va a devolver el resultado. Vale, como se encuentra en otra clase, tengo que crear un objeto de esta clase para poder utilizar este método. Por eso se llama método. El método lo podemos utilizar solo utilizando a través de objetos. Por ejemplo, si tengo una clase sumar, tengo que crear objeto de esta clase y luego podría utilizar este método. Las funciones, no hace falta crear un objeto para utilizar las funciones, pero las funciones siempre deben ser estáticos. Vamos a ver primero cómo funciona este método. Tengo esta clase sencilla, dentro tengo solo un método que me va a sumar dos números que voy a introducir y devolver el resultado. ¿Cómo lo puedo crear? Tengo que crear un objeto, como he dicho, porque es un método. Entonces escribo, por ejemplo, private sumar sum. Pues lo voy a llamar sum, da igual. Y aquí en onCreate, ¿qué voy a hacer? Escribo sum new sumar. Con esto estoy creando un nuevo objeto y lo grabo aquí, sum. Ahora esta variable sum es un nuevo objeto de la clase sumar. Vale, y ahora sí que puedo acceder a este método. Si escribo punto, escribo a todos los métodos que tiene esta clase, pero tiene solo uno, entonces solo un método, sumar. Y entonces, como podéis ver, me está pidiendo introducir int y int A, int B. Son simplemente un entero. Por ejemplo, 5, y 6. Estoy introduciendo dos números enteros. ¿Por qué enteros? Porque aquí yo indico que son entero, de tipo entero, int. Listo. ¿Y qué significa que me va a retornar, que me va a devolver un resultado? Eso significa que, por ejemplo, cuando lo va a sumar, todo esto va a ser el resultado. Pero ¿cómo lo cojo? Pues puedo coger, por ejemplo, de esta manera. Private int result. Entonces, si escribo result igual, ahora, cuando va a sumar, me va a devolver el resultado y lo voy a guardar aquí, en la variable result, que es de tipo integer. Y listo. Luego puedo, por ejemplo, con ayuda de logd, por ejemplo. Log son mensajes del sistema que me van a indicar aquí, logget. Voy a ver aquí el resultado, para no verlo en la pantalla. Podría hacerlo en la pantalla y mostrarlo, por ejemplo, aquí en TextView, pero no quiero gastar el tiempo y lo voy a mostrar aquí. Voy a llamarlo mylog. Primer valor, este es tag, se llama. Y segundo es message. Aquí puedo escribir resultado más y muestro result. Listo. Aquí cerramos punto coma y ahora para poder verlo aquí puede aparecer muchos mensajes de tipo log. ¿Cómo puedo filtrarlo? Para filtrarlo, en primer lugar, es de tipo debug. Aquí está. Y segundo, puedo filtrarlo por tag. Tag que le puse se llama mylog. Entonces puedo crear aquí edit filter configuration. Log tag que sea mylog. Entonces solo me va a mostrar mensajes que contienen tag mylog. Listo. Y puedo darle nombre, filter name mylog, por ejemplo. Ok. Ahora si arrancamos nuestra aplicación en un emulador, ¿qué va a pasar? Que va a arrancar va a crear un nuevo objeto sum. Este objeto contiene este método sumar y va a sumar estos dos números y me va a devolver el resultado que vamos a guardar aquí en la variable result y lo vamos a mostrar aquí en la consola. Vamos a arrancar y a ver qué pasa. Lo que muestra aquí no nos interesa. Nos interesa lo que va a mostrar aquí. Boom, apareció 11. 5 más 6 es igual a 11. Como podéis ver, esto es método. ¿Por qué? Porque así, sin más, no lo puedo utilizar. No existe. Y tampoco puedo utilizarlo si escribo así, sumar, punto. Como podéis ver, no me aparece nada. Solo tengo que crear un objeto de esa clase, sumar, y entonces puedo utilizar este método. Entonces, esto es método. ¿Qué son funciones? Funciones es básicamente lo mismo, pero no hace falta crear un objeto. Por ejemplo, en esta clase yo puedo crear una función public static, lo mismo, int sumar, pero que no sea sumar, sino sumar 2. Y como podéis ver,
es muy parecida, solo tiene una palabra clave que se llama static. Static me permite hacer lo siguiente, hacer básicamente lo mismo, pero sin necesidad de crear un objeto. Escribo sumar, punto, y ya tengo función sumar. Muchos los llaman métodos a todo. Por ejemplo, onCreate es un método. El método que yo acabo de crear es un método. Y esto también es un método. Da igual cómo lo vas a llamar porque es básicamente lo mismo. La diferencia, como he dicho, si es estático, lo puedes llamar desde aquí directamente. Por ejemplo, 5,7. 78, ¿qué más da? Ahora arrancamos. Como podéis ver, para que podáis, voy a bloquearlo con dos slash. Podemos hacer como comentario, comentar la línea. Lo que va a pasar que el compilador ya no va a utilizar este código, que es como si no existiera. Como podéis ver, se puso gris. Vale, entonces yo utilizo nombre sumar de mi clase y cojo la función sumar2 y como podéis ver está sumando. Vamos a comprobar otra vez. Boom, 83. Para esto, como es estático, no hace falta crear un objeto, por eso se llama funciones. Vale, así funciona. ¿Para qué nos puede ser útil? Podríamos hacer exactamente lo mismo sin crear ninguna clase, por supuesto, hacer sumar todo aquí. Escribimos result, por ejemplo, aquí crear private a es igual a 5, no, private int, perdón, a 5, control D para duplicar, vale, aquí punto coma y aquí punto coma, y aquí pues que sea 12, por ejemplo, private B. Pero si hacemos de esta manera A más B, ¿qué pasa? No pasa nada, funciona igual, pero si tenemos que hacer operaciones complejas, cada vez tenemos que escribir el mismo código en varias partes. Imaginaos si tenéis muchísimo código. Para hacer alguna operación matemática tenéis que hacer muchas líneas del código. Cada vez hay que utilizarlo. Pum, aquí, aquí y en otros sitios. Es mucho código. Pues las funciones o métodos nos permiten ahorrar esto. Nos permiten reutilizar. Por ejemplo, yo creé aquí un código muy complejo para unas operaciones matemáticas muy complejas. Pero aquí solo utilizo, como visteis, sumar2 y aquí dos números. Aquí podría realizar operaciones muy complejas, aquí dentro de estas funciones o métodos, pero aquí lo que vería es simplemente una función o un método que me permite hacer estas operaciones. Es muy útil porque podemos reutilizar el mismo código, no tenemos que escribir un montón de líneas del código cada vez repitiendo lo mismo. Para eso sirven funciones o métodos o procedimientos. Vale, espero que os quedó claro para qué hace falta esto. Lo mismo pasa con clases. ¿Para qué creamos otra clase si podemos hacerlo todo aquí? Pues porque si hacemos todo en MainActivity y tenemos una aplicación muy compleja, vamos a tener miles y miles de líneas del código como hacían antiguamente, antes de lenguajes de programación Java, orientados a objetos. Hacían miles de código y después cuando hay que depurarlo, o sea, buscar un error, un fallo, hay que línea tras línea ir revisando todo esto. Y eso es muy complejo, es muchísimo trabajo. De esta manera, cuando tenemos objetos, ya sea clase sumar, es responsable de sumar o hacer algunas operaciones matemáticas. Si tengo un problema con operaciones matemáticas, algún mal cálculo, ya sé dónde ir, no tengo que ir y revisar toda MainActivity o otra clase donde están todas líneas del código. No, tengo todo agrupado. Es como algo parecido como tener, por ejemplo, vuestras imágenes del verano por meses organizados por carpetas. Es algo parecido. No es lo mismo, pero muy parecido. Las clases nos permiten pues, organizar de manera muy organizada y reutilizar lo mismo para no volver a crear algo que ya hemos creado. Y bueno, básicamente funciona así. ¿Qué son procedimientos? Procedimientos es exactamente lo mismo. Todas estas tres cosas, métodos, funciones y procedimientos, es lo mismo. Solo procedimientos, en teoría, no tienen que retornar nada, no hace falta. Si escribimos void, entonces podemos hacer alguna operación, por ejemplo, bueno, aquí no, lo hacemos
aquí, por ejemplo. Yo escribo, por ejemplo, private void sumar, y va a ser lo mismo, int a, int b. Y ahora, si yo escribo palabra void, eso quiere decir que mi procedimiento o método o función no devuelve nada. Si no devuelve nada, si no retorna nada, no hay que poner return, por supuesto, y simplemente va a cumplir algunas instrucciones, líneas del código que voy a escribir y nada más. No me va a devolver nada. Pero yo igual podría hacer, por ejemplo, yo podría coger mi variable result y sumar aquí. Result es igual a más b. Y listo. Y esto podría poner aquí. Como podéis ver, mi procedimiento no devuelve nada en absoluto, pero hace exactamente lo mismo. Como lo escribí en esta clase, no tengo que escribir como aquella vez sumar, etc. Se encuentra en MainActivity, entonces puedo escribir directamente. Vale, vamos a comentar esto para que no aparezca. Simplemente escribo sumar y escribo 4, por ejemplo, 89. Y ya está. Va a cumplir todo lo que está aquí. Lo primero que va a hacer es sumar, guardar en result, en la variable result, y luego otra vez mostrar el resultado aquí en la consola con ayuda del log. Vamos a arrancar y ver. Eso en teoría procedimiento, pero nada impide, como podéis ver aquí, el resultado 93. Funciona todo igual. Como podéis ver, es así, pero tenéis que saber que nada impide que un procedimiento devuelva algo. O sea, podéis escribir igual, por ejemplo, como hicimos antes, int. Si escribís int, string o lo que sea, tiene que devolver lo que estáis indicando aquí, en este caso integer. Entonces, tienen que hacer return result, en este caso. Podemos escribir return result, o sea, el resultado que guardamos, o hacer directamente suma y retornarlo. No necesariamente utilizar una variable para hacer return. Podemos hacerlo directamente o con una variable. Entonces, básicamente todo es lo mismo. Simplemente lo llaman de manera diferente, pero es exactamente igual. Son métodos, funciones o procedimientos, más o menos es lo mismo. En próximos vídeos ya pasamos directamente a estudiar Android. Vamos a crear pantallas y vamos a trabajar con views. Vamos a trabajar con list view, vamos a trabajar con text view, vamos a trabajar con edit text. Vamos a ver cómo modificarlos, cómo coger datos, por ejemplo, desde edit text, cómo utilizar list view, cómo utilizar los adaptadores. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo y aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!